Ya, perfecto. Hoy día entonces vamos a completar el capítulo de gráficos y ecuaciones con la segunda parte que estudia la forma de encontrar la ecuación de una curva. En la primera parte hemos trabajado con relaciones lineales que tienen una representación gráfica lineal, es decir, cuando nosotros reportamos los puntos sobre el gráfico, encontramos una recta. Encontramos que los puntos están alineados sobre una recta. Y ya sabemos encontrar la ecuación. Es un proceso bastante sencillo. Solo necesitamos determinar la ordenada al origen y la pendiente. Pero cuando reportamos los puntos sobre el gráfico y encontramos una curva, entonces necesitamos aplicar un procedimiento que se llama linealización. Es decir, convertimos primero la curva en recta y después aplicamos lo que conocemos sobre la recta. Y vamos a estudiar eso con detalle ahora. Pero antes vamos a repasar rápidamente las relaciones lineales y vamos a aprovechar para aprender a encontrar el gráfico y la ecuación utilizando Excel. Aquí tienen ustedes un documento que ya está preparado y lo voy a poner a disposición de todos ustedes en la plataforma. Pero este que voy a tomar lo vamos a modificar. Es un documento borrador. Ustedes van a tener la versión limpia, terminada. Pero aquí nosotros vamos a trabajar modificando y volviendo a hacer los gráficos para que entiendan bien el procedimiento. Y cuando ustedes reciban en la plataforma este documento, pueden hacer lo mismo para practicar. Pueden copiarlo, tomarlo como borrador y hacer todas las modificaciones que necesitan para volver a hacer el ejercicio todas las veces que consideren pertinente. Muy bien, vamos a volver a tomar entonces la tabla de velocidad-tiempo que está aquí, la pueden ver. Es la tabla con la que hemos trabajado la anterior clase, el día miércoles, pero lo hemos hecho en la pizarra, hemos construido de una manera aproximada el gráfico en la pizarra y hemos encontrado la ecuación. Vamos a volver a hacerlo, pero esta vez utilizando Excel. Muy bien, aquí tienen entonces ustedes esa tabla con 6 pares de valores. Y aquí hay una serie de pasos, desde el 0 hasta el número 5, son 6 pasos en total, para seguir correctamente el procedimiento que los va a llevar a completar su trabajo. Lo primero que tienen que hacer, paso 0, es poner la variable independiente a la izquierda, en la columna de la izquierda, y la variable dependiente en la columna de la derecha. Para Excel, la columna de la izquierda siempre contiene la variable independiente y la de la derecha, la variable dependiente. Así está programada la plataforma. Si ustedes invierten, van a encontrar un gráfico invertido y pueden confundirse. Entonces, por eso pongo aquí paso 0, hay que tener mucho cuidado de identificar cuál es la variable independiente y ponerla en la columna de la izquierda. Muy bien, segundo paso, dice seleccionar las columnas de T y de B, que son nuestras variables, solo los valores. Aquí ustedes ya tienen el gráfico, fíjense. Lo vamos a borrar, como es un documento borrador, lo vamos a borrar para volver a hacerlo. Aquí ya está todo terminado, bonito, con los dos ejes en los cuales aparecen las variables, las unidades, aquí está la ecuación, etc.
Vamos a borrar esto y vamos a volver a hacer. Bueno, vamos a seguir los pasos que están marcados aquí. Ya tenemos la variable independiente, que es el tiempo, en la columna de la izquierda. Entonces seleccionamos ahora los 6 pares de valores. Ya están seleccionados. Siguiente paso, paso 2, dice insertar gráfico de dispersión. Muy bien. Aquí arriba ustedes tienen varias pestañas. ¿Pueden seguir el cursor? ¿Lo están viendo? Me gustaría saber si ven el cursor. Sí, se logra ver. Ya, muy bien. Ahora el cursor está en la tercera pestaña. La primera dice archivo, la segunda dice inicio, la tercera dice insertar. Entonces, insertar, hacemos clic y dice insertar gráfico de dispersión. ¿Dónde están los gráficos? Otra vez desplazo el cursor, fíjense. Aquí al medio tenemos un rectángulo grande donde se ven varios gráficos. Y en la parte del medio abajo dice gráficos. Entonces voy a hacer clic. Fíjense, cuando pongo el cursor en gráficos, dice insertar gráfico de dispersión. Hago clic y aparecen varios gráficos. Entonces voy a tomar el primero. Dice elegir el primero, ¿no es cierto? Ahí está. Hago clic en el primero y aparece mi gráfico, pero mi gráfico está desnudo, no está como hace un ratito, terminado, con las leyendas, etcétera. Solo aparecen los puntitos. Lo voy a achicar un poquitito para que entre en el espacio que tenemos a disposición. Ahí ustedes ven los 6 pares de valores. Esto es similar a lo que ustedes van a encontrar cuando reporten sus puntos, los puntos de la tabla, en un papel milimetrado. Ustedes eligen sus escalas, como las hemos elegido la anterior vez en la pizarra, ¿recuerdan? Para el eje vertical hemos elegido de 0 a 70 para la velocidad y para el eje horizontal hemos elegido de 0 a 5. Aquí está hasta el número 6. Lo que hace Excel es mucho más preciso que lo que yo he hecho en la pizarra en la clase anterior. Pero ahí se ven los puntos. Muy bien. Todavía no hay una recta que está pasando por esos puntos. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen el papel milimetrado? Agarran una regla transparente y utilizando el criterio del ojo del buen cubero, acomodan su regla para que haya un equilibrio, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan dibujar una recta equilibrada. ¿Qué es una recta equilibrada? Que se vea que algunos puntos están sobre la recta y otros debajo de la recta. Porque como son puntos experimentales, no todos van a estar exactamente sobre la recta. Algunos estarán sobre la recta, otros por encima de la recta, otros por debajo de la recta. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar con su regla transparente para buscar una buena recta. Pero aquí Excel nos da un recurso. Excel nos va a permitir ver la mejor recta que pasa por estos puntos. Y para eso vamos a ir al paso 3. Dice, poniéndose dentro del gráfico, elegir diseño rápido. Ya estoy dentro del gráfico, acabo de hacerlo. Entonces voy a llevar el cursor otra vez a una pestaña de arriba. Debajo de insertar, fíjense el cursor, debajo de insertar, hay otra pestaña que dice diseño rápido. Voy a hacer clic
y voy a encontrar 11 opciones. La opción número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dice FX. Vamos a hacer clic sobre esa opción. Y el paso 3 lo explica claramente, está escrito aquí. Poniéndose dentro del gráfico, elegir diseño, diseño rápido, FX. Muy bien, hago clic en FX. Y ahí está, la recta, fíjense, está punteada. Vamos a agrandar un poquitito más. Tenemos un poco de espacio. Listo. Bueno, ahora. Mis ejes todavía no tienen título, fíjense. Título del eje, título del eje. Entonces, el paso 4 dice poner títulos a los ejes. Voy a hacer clic aquí, eje horizontal primero. En el eje horizontal, ¿cuál de las dos variables ponemos? ¿La independiente o la dependiente? Independiente. Independiente, muy bien. Y en este caso nuestra variable independiente es el tiempo. Entonces vamos a escribir tiempo. No vamos a escribir directamente en este en este rectángulo de abajo, porque tendríamos que borrar la leyenda que ya está escrita. Dice título del eje. Entonces nos vamos a ir aquí arriba. Hay un rectángulo blanco grande. Pongo ahí el cursor y escribo tiempo. Y entre paréntesis voy a poner segundos, que son las unidades. Hago clic, aprieto la tecla Enter y fíjense, ya está, dice tiempo en segundos. Ahora voy a poner el cursor otra vez en el eje vertical, donde dice título del eje. Puedo escribir aquí, pero primero habría que borrar título del eje. Entonces, para no hacer eso, voy directamente al rectángulo de arriba y escribo mi variable dependiente, que en este caso es la velocidad. Velocidad. Y entre paréntesis voy a poner metros sobre segundo. Listo. Aprieto la tecla Enter. Aquí dice título del gráfico. Vamos a poner, por ejemplo, ecuación de la recta. O relación lineal. Relación lineal. Hago clic, aprieto Enter y ahí aparece el título. Bueno, ahora aquí tengo la ecuación. Fíjense. Excel utiliza ya un método matemático que se llama método de mínimos cuadrados, que nosotros vamos a estudiar después a mi vuelta. Utiliza ese método para encontrar la ecuación. Ya nos está dando la ecuación. Nosotros vamos a utilizar por el momento esa ecuación solamente como referencia. Es como el chanchullo. Este es el resultado al que tenemos que llegar. Ya está escrito. Y vamos a seguir todo el procedimiento gráfico que ustedes ya conocen con papel milimetrado, determinando la ordenada al origen, la pendiente, etc. Y cuando encuentren esa ecuación, tiene que ser parecida a esta, porque esta ecuación es la mejor ecuación que se puede encontrar. A ver, vamos a mover y vamos a agrandar un poquitito. Qué raro. No. No estoy pudiendo ampliar. Ya, no importa. Vamos a dejarlo ahí, de ese tamaño. Pero fíjense,
Aquí las variables se llaman Y y X, ¿no es cierto? Entonces son las variables anónimas. Claro, porque Excel no sabe con qué variables ustedes están trabajando. Lo único que hace es aplicar los métodos matemáticos y utiliza los nombres anónimos que les hemos dado a las variables. Y los nombres anónimos son Y y X. Sabemos que Y representa siempre la variable dependiente y X representa la variable independiente. Pero aquí nuestras variables tienen nombre y apellido. La variable independiente se llama T y la variable dependiente se llama B. Y además tenemos también unidades. Entonces vamos a reemplazar aquí los nombres. En lugar de Y vamos a poner B. B de T igual 10 y nuestra variable independiente se llama T. Pero como nosotros ya hemos hecho una vez en forma gráfica, hemos determinado también las unidades, vamos a poner aquí directamente las unidades que conocemos. Ese coeficiente de t es en realidad la aceleración del movimiento, ya lo sabemos. Entonces vamos a poner metros sobre segundo al cuadrado. Aquí vamos a poner un cuadrado. Para poner el cuadrado vamos a hacer clic en el lugar donde queremos poner el cuadrado. Fíjense que primero he puesto paréntesis para que el paréntesis no aparezca en el exponente. Después me voy con el cursor un lugar hacia atrás entre S y el paréntesis y hago clic derecho. Y aquí dice fuente. Y aquí dice superíndice. Acepto el superíndice. Y ahora escribo. Ahí está el cuadrado. 10 metros sobre el segundo cuadrado. Ese es el coeficiente que representa nuestra aceleración t. Más 15. Ya hemos visto que el 15 es la velocidad inicial. Efectivamente, el 15 representa la ordenada al origen, es la intersección de la recta con la vertical que pasa por 0. Y sabemos que es una velocidad, es la velocidad inicial, entonces le ponemos sus unidades, metros sobre segundo. ¿Listo? Ya, aquí está nuestra ecuación. Ahora queremos hacerla más bonita. Entonces, la acomodamos bien y vamos a hacer otra vez. A ver, vamos a poner clic izquierdo y vamos a elegir todo el texto. Y vamos a poner otra vez arriba, vamos a tomar la pestaña de inicio. Y ahí vamos a poner en negrita. Ahí está, para que se note más. Y no solamente eso, vamos a ponerle un colorcito. A ver, ¿qué color podemos ponerle? Listo, anaranjado. Ahí está. Ahí aparece nuestra ecuación. Es una ecuación parecida a la que hemos encontrado en la pizarra, solo que esta es mucho más precisa. Bueno, ahora aquí a la derecha hay una pequeña explicación del coeficiente de correlación. Aquí abajo de la ecuación dice r cuadrado igual a 0,9943. Ese es el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación nos dice cuán cerca estamos de la recta. Pueden haber puntos que están lejos de la recta, entonces el coeficiente de correlación no va a ser bueno. Si los puntos están toditos sobre la recta, eso sucede rara vez experimentalmente,
entonces el coeficiente de correlación va a ser buenísimo. ¿Y cuándo es buenísimo? Cuando vale 1. Aquí a la derecha, ustedes tienen la raíz cuadrada de r. Aquí hemos elevado al cuadrado, pero tomamos r cuadrado como coeficiente de correlación. Pero si sacamos la raíz, miren, aquí hay distintos casos. Podemos tener pendiente negativa o pendiente positiva. Fíjense el cursor. Esta es una recta con pendiente negativa, esta es una recta con pendiente positiva. Esos son los casos ideales. Aquí arriba la pendiente es negativa y toditos los puntos están sobre la recta. Hay solamente 3, fíjense. El coeficiente de correlación es el mejor posible y vale -1. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Cuando la pendiente es positiva, el coeficiente de correlación vale 1. Es el mejor caso. Todos los puntos están sobre la recta. ¿Cuál es el peor caso? Este de la derecha. Todos los puntos están dispersos y el coeficiente de correlación es 0. Se ve claramente que no hay ninguna recta que puede pasar por esos puntos. Y estos otros dos casos son intermedios. Aquí arriba a la derecha tenemos una pendiente negativa y abajo a la izquierda una pendiente positiva. Ahí se ve que una recta puede pasar por los puntos, pero los puntos están más o menos alejados de la recta, lo mismo aquí. Entonces, el coeficiente de correlación, si la pendiente es negativa, va a estar entre -1 y 0. -1 es el caso ideal y 0 es el peor caso posible. Y aquí lo mismo tenemos con la pendiente positiva, el coeficiente de correlación va a estar entre 0 y 1. Bueno, ese es un coeficiente que nos dice si el gráfico que hemos encontrado es bueno, si nuestros puntos están realmente alineados o no. Y aquí tenemos un valor cercano a 1, entonces significa que la correlación es bastante buena. Muy bien. Por si acaso, rápidamente, vamos a hacer el cálculo que sabemos hacer ya. Por ejemplo, la ordenada al origen. La ordenada al origen es la intersección de la recta con la vertical que pasa por 0. Podemos leer directamente aquí, y ese punto ya está en el gráfico, ¿no es cierto? Esa intersección ya está en el gráfico y su ordenada vale 15, fíjense. Es este valor el primero. Entonces, nuestra ordenada al origen es 15, no hay que calcularla, hay que escribirla. Y la pendiente. Podemos calcular la pendiente. Como aquí estamos viendo que hay dos puntos que están sobre la recta, fíjense, el primero y el cuarto están realmente sobre la recta. Los otros están un poquitito arriba, un poquitito abajo, ¿no ve? Pero este cuarto está, el quinto, perdón, el quinto está sobre la recta. Entonces, para calcular la pendiente, aquí en la tabla ya están marcados esos dos puntos. Tenemos que hacer diferencia de ordenadas, 55 menos 15, diferencia de abscisas, 4 menos 0, y hacemos la división. Y aquí ustedes tienen una fórmula, fíjense, en esta casilla M22, yo he calculado eso. Les voy a mostrar cómo se hace el cálculo. Voy a borrarlo. Y voy a volver a hacer el cálculo. Para hacer un cálculo, yo pongo el cursor en la casilla en la que quiero el cálculo. Y voy a poner el signo más. El signo más me indica que voy a hacer un cálculo. ¿Cuál va a ser el cálculo? Primero voy a hacer la diferencia de abscisas, o de ordenadas, perdón. En este caso, de velocidades, entre los dos puntos elegidos que están sobre la recta. Pongo paréntesis.
paréntesis. Ahora llevo el cursor al primer número, que en este caso es 55. Hago clic. Menos el número de arriba. Hago clic. Cierro el paréntesis. Ahora voy a poner el signo de división. Voy a abrir paréntesis otra vez. Ahora me voy a ir a la diferencia de las abscisas. Tomo el primer número, 4. Y aquí me indica directamente la casilla, no el número, ¿no es cierto? Menos la casilla de arriba, cierro el paréntesis y aprieto Enter. Ahí está, ahí aparece el resultado. Y aquí arriba, si yo pongo el cursor otra vez sobre el 10, me voy a fijar arriba, en ese rectángulo blanco grande, y ahí aparece el cálculo. Dice C13 menos C9 dividido por B13 menos B9. Listo, ya he hecho el cálculo de mi pendiente. Y como tengo la pendiente y la ordenada al origen, otra vez puedo escribir mi ecuación. Fíjense, esta ecuación ya está dada por Excel, utilizando el método de mínimos cuadrados. Pero aquí abajo yo estoy calculando mi ordenada al origen y mi pendiente y voy a escribir mi ecuación. Y la ecuación es B de t igual 15,0, eso es lo que está escrito aquí, metros sobre segundo, más 10 metros sobre segundo cuadrado t. Y en este caso es la misma ecuación. Bien, entonces ya sabemos cómo se utiliza Excel. Hasta aquí hemos repetido lo que ya sabíamos, solo que lo hemos hecho a través de Excel. ¿Está claro hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Comentario? Sí, ¿Observación? Bueno, ahora que ya sabemos utilizar Excel para una recta, vamos a pasar a una curva. Vamos a tomar la parábola. Si nosotros tomamos el gráfico número 2, cuyos valores están aquí reportados, aquí está la tabla, la he copiado, es la misma tabla que ustedes tienen en su guía de laboratorio. Es una tabla de posición en función del tiempo. La posición es la variable dependiente, está a la derecha. El tiempo es la variable independiente, está a la izquierda. Tenemos 11 pares de valores. Y sabemos que se trata de un movimiento de caída libre. Cuando nosotros reportamos estos 11 pares de valores en un papel milimetrado, vamos a encontrar una parábola. Aquí ya está la parábola. Ustedes la van a encontrar a mano. Van a construir punto por punto, pero aquí hemos utilizado ya Excel para encontrar esa parábola. ¿Cómo hacemos? A ver, vamos a borrar otra vez. Y vamos a seguir el mismo procedimiento de antes, miren. Primero hemos puesto la variable independiente a la izquierda, luego encerramos los 11 pares de valores, nos vamos arriba donde dice insertar, luego buscamos gráficos, ahí están los gráficos de dispersión, hacemos clic, elegimos el primero y listo. Vamos a recorrerlo un poquito y ya está. Ah, pero en el anterior gráfico se veía negrito.
Aquí arriba, fíjense, ustedes pueden elegir. Pueden elegir el azul, un blanco, un negro, hay varias opciones. Aquí está el mismo gráfico, pero con rombitos. Aquí está con eh, círculos, etcétera. Miren, aquí hay otra forma de poner el gráfico. Ustedes son libres de elegir. Vamos a conservar el que ya estaba. Aquí se ve con bastante claridad la parábola. Bueno, le voy a poner título. Pongo el cursor aquí, voy a poner parábola. Parábola, a ver. Listo. Bueno, ahora, aquí no aparecen, antes aparecían, ¿se acuerdan? Decía título del eje, título del eje. No hay problema, yo pongo el cursor otra vez dentro del gráfico y aquí a la derecha van a encontrar ustedes un signo de suma y dice elementos de gráfico. A ver, vamos a hacer clic. Y ahí aparece títulos del eje. Muy bien. Ahora sí tenemos títulos del eje. Si no lo teníamos, tenemos ese recurso a la derecha, no se olviden. Y ahí podemos poner posición, tiempo, perdón. Tiempo en el eje horizontal, medido en segundos. Y en el eje vertical vamos a poner posición, medida en metros. Listo. Bueno, pero lo que a nosotros nos interesa es encontrar la ecuación. Y es aquí donde empieza el tema nuevo de hoy. Cuando tenemos una recta, lo único que tenemos que hacer es encontrar la ordenada al origen y la pendiente y escribimos la ecuación. Pero ahora tenemos una curva. Lo que vamos a tratar de hacer es pasar de lo desconocido, que es la curva, a lo conocido, que es la recta. Entonces vamos a convertir nuestra curva en recta. Dicho de otra manera, vamos a enrectar la curva. Y ese proceso se llama linealización. Nos vamos a dar modos para lograrlo. Hay métodos matemáticos para lograr eso. Y ustedes van a entender fácilmente los 2 o 3 métodos que vamos a utilizar para linealizar. Pero la idea general es convertir la curva en recta y luego hacer con la recta lo que sabemos hacer. El primer método de linealización se llama linealización por cambio de variable. Por si acaso, esto está sistematizado en la pizarra que he compartido anoche en el grupo. Tienen ustedes las pizarras de la clase presencial que he dado al otro grupo, al grupo de mecánica y electromecánica. Estamos utilizando ahora Excel para ilustrar, pero en la clase presencial he ilustrado directamente en la pizarra. Hemos puesto los puntos uno por uno y ahí aparece de manera esquemática cada uno de los métodos de linealización. Vale la pena que revisen también esas pizarras, no son muchas, y eso les va a permitir entender mejor, tener una idea mucho más clara por distintos caminos de lo que estamos haciendo. El primer método de linealización se llama entonces linealización por cambio de variable. Aquí podemos elegir la frase cambio de variable y ponerla en negrita. Miren,
Es el nombre del método de linealización por cambio de variable. ¿En qué consiste? Si utilizamos este método, lo primero que tenemos que hacer es identificar la curva. En la primera clase, en la pizarra que hemos hecho el día miércoles y que está también en el grupo de WhatsApp, hemos visto cuáles son los tipos de curvas con los que vamos a trabajar y hemos dibujado una parábola, una cúbica y una hipérbola. Entonces, reconocemos. En este caso, reconocemos la parábola. Pero ojo, a simple vista es muy difícil distinguir, más bien, es imposible distinguir entre una parábola y una cúbica. Si ustedes solo tienen los puntos, no saben si es una cúbica o una parábola. Tienen que hacer un par de cálculos con los puntos mismos para darse cuenta si es cúbica o es parábola. Entonces, si ustedes tienen una parábola y eligen parábola y han achuntado, les va a ir bien. Pero si ustedes tienen en el gráfico una cúbica y creen que es una parábola, entonces les va a ir mal. Pero se van a dar cuenta después de linealizar y van a volver a empezar. Ese es el peligro que existe en este método de cambio de variable. Y por eso vamos a hacer otro método después que se llama linealización por logaritmos, en el cual no hay confusión posible. Pero ahora tenemos además la referencia de que se trata un movimiento de caída libre. Y en el movimiento de caída libre sabemos que la relación entre la posición y el tiempo es cuadrática. Entonces vamos a elegir sin temor a equivocarnos la parábola. Vemos el gráfico entonces y decimos, es una parábola. Como es una parábola, ya podemos escribir el tipo de ecuación. La ecuación general de la parábola es x igual a por t al cuadrado. Al elegir el tipo de curva, parábola, ya hemos elegido automáticamente el exponente. Entonces nuestro exponente es 2. Y el exponente ya no es una incógnita. Lo hemos elegido. Entonces lo único que nos queda elegir es a minúscula, que es el coeficiente de t cuadrado. Ahora bien, como ya tenemos la ecuación, esta es una función cuadrática. Visiblemente podemos hacer un cambio de variable facilito que nos da una recta. Si en lugar de escribir t cuadrado escribimos z, fíjense, x igual a por z, esa es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque tenemos dos variables con exponente 1. X tiene un exponente 1. Z tiene un exponente 1. Esa es una recta. Y es además una recta que pasa por el origen, fíjense, porque no hay ordenada al origen. X, variable dependiente, es igual a por z. Nuestra nueva variable z, que es igual a t cuadrado. Entonces, si reportamos x en función de z, vamos a encontrar nuestra recta. Bueno, ahora, ¿qué significa reportar x en función de z? En nuestra tabla original, que está aquí arriba, solo teníamos x y teníamos el tiempo. Pero ahora lo que queremos es x y z, pero z esté al cuadrado. Entonces vamos a calcular t cuadrado. Vamos a hacer una nueva tabla de x, la posición en función de t cuadrado. Y para eso vamos a calcular t cuadrado para cada uno de los valores de t. Y eso lo vamos a hacer con ayuda de Excel, es muy fácil. Para eso vamos a borrar todos estos valores
Vamos a hacer delete. Antes de borrar les voy a mostrar, fíjense. Si yo pongo el cursor aquí, arriba tengo una fórmula. Pongo el cursor aquí, arriba tengo una fórmula. En realidad estoy multiplicando el valor de t de la tabla de arriba por sí mismo. Eso es equivalente al valor al cuadrado. Y eso es para cada una de las columnas. Pero voy a borrar y voy a volver a hacer lo mismo. Delete. Ah, fíjense, se ha modificado la tabla, ha desaparecido el gráfico. Claro, porque ya no tenemos valores en una de las columnas. Entonces voy a volver a calcular. Pongo mi cursor en el lugar donde quiero el cálculo. Pongo otra vez el signo más. Ahí está el signo más, significa que voy a hacer un cálculo. Ahora, ¿qué cálculo quiero hacer? Voy a tomar el primer valor de t, ahí está el primer valor de t, y lo voy a multiplicar por sí mismo. Entonces, pongo por, y vuelvo a apretar la misma casilla, y tengo B7 por B7. Mientras estoy haciendo la fórmula, fíjense, el cursor o el cuadradito aparece en líneas punteadas móviles. Significa que hay algo vivo que está pasando, algo que se está haciendo, un proceso que está en curso. Bueno, pero aquí ya he terminado mi proceso. He multiplicado B7 por B7. Ahora puedo hacer Enter. Hago clic en la tecla Enter. Listo. Ahora fíjense aquí abajo. En mi tabla de abajo ha aparecido el cuadrado de 0. Como quiero hacer el mismo cálculo exactamente en todas las otras casillas, voy a agarrar este cálculo y lo voy a copiar sobre todas las otras casillas. Voy a poner aquí la crucecita en el punto inferior derecho, donde aparece un cuadradito verde. Voy a poner ahí mi crucecita. Voy a hacer clic derecho, voy a mantener y voy a arrastrar hasta abajo, hasta la casilla 11. Ahora voy a soltar y la fórmula se ha copiado para todas las casillas. Ahora, como se ha cambiado el color, aquí voy a volver a poner el anaranjado y aquí también. Listo. Bueno, ahora vean aquí. Efectivamente, lo que he reportado es la posición en función de z, que es lo mismo que t cuadrado. Y ahí está la recta. Hemos convertido la curva en recta, simplemente haciendo un cambio de variables. Ahora bien, por el método de mínimos cuadrados, Excel ya nos da la ecuación. Aquí está la ecuación. Podemos ponerla en negrito. Y podemos ponerle un color. Listo. Y el coeficiente pero aunque el coeficiente de correlación sea bueno, estos puntos tienen un error experimental. Y esta recta que hemos encontrado aparentemente no pasa por el origen, fíjense, porque aquí tenemos una ordenada al origen que es menos 0,02. Es una cantidad muy chiquitita, estamos casi en el origen, estamos casi en 0, pero no es 0. Pero como nosotros sabemos que estamos trabajando con puntos experimentales y ya hemos elegido la ecuación de la parábola y esta es una recta que pasa por el origen, entonces vamos a despreciar ese valor chiquitito. Y nuestra ecuación va a ser simplemente 4,9001 metros sobre segundo cuadrado por t al cuadrado. Despreciamos este valor pequeño.
y vamos a volver a calcular. Bueno, la ordenada al origen, entonces, la tomamos como 0, porque hemos elegido nuestra ecuación, fíjense, y la pendiente la calculamos utilizando, ¿qué puntos? Aquí hemos tomado el segundo punto y el último punto, el número 2 y el número 11. Y entre esos puntos hacemos otra vez el cálculo que les he explicado hace un momento. Tomamos el valor final y el valor inicial, primero para las ordenadas, después para las abscisas, 25 menos 0,3, hacemos la división. Todo esto se puede volver a hacer las veces que quieran en su borrador. Y como ya tenemos el cálculo de la pendiente y esta es la ecuación nominal que hemos elegido, lo único que hacemos es reemplazar el valor de la pendiente aquí en la ecuación. Es 4.90. ¿Y por qué he puesto 4.90 y no 4.90, 10, 101? Porque en esta etapa todavía no sabemos cuáles son los errores con los que estamos trabajando, porque estamos utilizando métodos gráficos. Entonces vamos a acostumbrarnos a utilizar 2 cifras decimales, porque es lo que podemos representar en el papel milimetrado. Entonces aquí escribimos 4,90 metros sobre segundo cuadrado por t al cuadrado. Y eso que les he dicho está explicado aquí, dice observación 1. El método gráfico no permite alcanzar la precisión que se puede alcanzar por el método de regresión lineal. Por esta razón, dado que la recta aparentemente pasa por el origen, tomamos como 0 el valor del ordenado al origen. Observación 2. Precisamente porque no tenemos un margen de error definido para los cálculos provenientes del método gráfico, podemos elegir para la pendiente 2 cifras decimales. Bueno, ese es el primer método de linealización. Ya saben linealizar por cambio de variable. Lo único que tienen que hacer es identificar el tipo de curva, en este caso era parábola, reconocer la ecuación de la parábola, que es esta, hacer el cambio de variable, que corresponde, graficar para encontrar su recta y calcular la pendiente. Muy bien, ese era el primer método de linealización. ¿Cuál es el segundo? Se llama linealización por logaritmos y aquí otra vez vamos a encerrar o vamos a poner en negrita esas dos palabras. Este es un método de linealización que se llama linealización por logaritmos. Y este es más preciso que el anterior. Necesita un poquito más de cálculos, pero vale la pena hacerlos, porque no hay confusión posible y encontramos una precisión mayor. Y ahí no tienen que preocuparse de reconocer el tipo de curva. No importa si es una parábola, una hipérbola, una cúbica. Cuando ustedes hagan sus cálculos, van a tener la respuesta totalmente segura. Ya no tienen que elegir y decir, es una parábola, entonces vamos a tomar la ecuación de la parábola. No. Y en este caso van a calcular ambos valores. Van a calcular la pendiente y van a calcular, el exponente y el coeficiente. Entonces, van a calcular B minúscula y van a calcular A minúscula. A ver, ¿cómo es este método? Fíjense. Claro, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si se trata de una curva potencial o de una curva exponencial.
Eso es mucho más fácil de hacer. Ahí no pueden confundir las curvas potenciales con las curvas exponenciales. Y la forma genérica de una curva potencial, la forma genérica de la ecuación de una curva potencial es esta. Variable dependiente igual un coeficiente A mayúscula por la variable independiente elevada a un exponente B minúscula. Como en este caso nuestras variables ya tienen nombre y apellido, posición y tiempo, entonces nuestra ecuación genérica es x igual a por t a la b. Y tenemos que calcular A minúscula y B minúscula. Lo que vamos a hacer es sacar el logaritmo de esa igualdad, de esa ecuación. Y el logaritmo puede ser un logaritmo de la base que ustedes quieran, pero los dos más utilizados son el logaritmo natural, que tiene como base e, y el logaritmo en base 10, que tiene como base 10. El logaritmo en base e se escribe normalmente ln, L mayúscula n. Y el logaritmo en base 10 se escribe LOG. Nosotros vamos a utilizar en este caso el logaritmo en base 10. Sacamos el logaritmo de la igualdad, fíjense. Sacamos el logaritmo de la izquierda, el logaritmo de la derecha, y aplicamos las propiedades de los logaritmos. A la izquierda nos quedamos con el logaritmo de x y a la derecha tenemos el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo de a más logaritmo de t a la b. Y aplicamos otra de las propiedades del logaritmo, que dice que el logaritmo de t a la b es b por el logaritmo de t. El exponente entonces pasa a multiplicar. Ahí está, logaritmo de x igual al logaritmo de a más b al logaritmo de t. Y aquí, por si acaso, estamos utilizando la notación original de la recta, en la que hemos llamado a mayúscula a la ordenada al origen y b mayúscula a la pendiente. Pero podemos quedarnos nomás con esta notación previa y vamos a dejar que el exponente sea la pendiente b minúscula. Bueno, ahora, si hacemos un cambio de variable, nos vamos a dar cuenta que esto es una recta. Fíjense, logaritmo de a minúscula es una constante, podemos llamarla a mayúscula. Y el logaritmo y b minúscula ya es una constante también, y esa es la pendiente. Y esta ecuación es la ecuación de una recta, cuyas variables son variable dependiente, logaritmo de x, variable independiente, logaritmo de t, ordenada al origen a mayúscula, y pendiente igual a b minúscula, en realidad va a ser el exponente. Entonces, si nosotros reportamos logaritmo de x en función del logaritmo de t, vamos a encontrar una recta. Bien. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a construir una nueva tabla de logaritmo de x en función del logaritmo de t. Aquí yo voy a borrar todos estos valores para que sepan cómo se calculan los logaritmos en Excel. Hago delete, pero antes otra vez les voy a mostrar las fórmulas. Miren, para cada casilla, yo tengo aquí arriba, dice logaritmo en base 10, y entre paréntesis aparece la casilla de la cual quiero calcular el logaritmo. En este caso es B8. ¿Dónde está B8? Está arriba. Ahí está. B8. Queremos calcular el logaritmo de esa cantidad. Muy bien.
Entonces, ahora sí voy a borrar. Si tienen dudas, me interrumpen, por favor. Ahí está, y el gráfico ha quedado vacío, fíjense. Ahora voy a calcular logaritmos. Ah, pero aquí nuestros primeros valores, fíjense, si nosotros nos vamos a la tabla de arriba, el primer par de valores es 0, 0. Y el logaritmo de 0 no está definido, no existe. Entonces, cada vez que utilicemos el método de linealización por logaritmos, tengamos un par de valores 0, 0, vamos a descartarlo y vamos a empezar por el siguiente. Por eso aquí he renumerado mis pares de valores. Al primer par de valores, que era 0, 0, 0, ahora lo estoy llamando 0, ya no es el primer par de valor. Nuestro verdadero primer par de valores va a ser el 1, el segundo en la tabla de arriba. Entonces voy a empezar calculando aquí. Voy a poner signo más. Ahora voy a poner logaritmo. L o G mayúscula. Aquí aparecen las distintas posibilidades, ¿no? Entonces elegimos la que nos interesa. Para calcular el logaritmo en base 10, tengo que poner logaritmo 10. Entonces, completo, logaritmo 10. Se ha puesto en azulito. Significa que ahora he elegido lo que necesito. Y ahora voy a poner un paréntesis. Y aquí yo tengo que elegir el número del cual quiero calcular su logaritmo en base 10. ¿Cuál es el número? Me voy a la tabla de arriba. Aquí está. Es el segundo valor de t. Hago clic. Y ahora puedo volver abajo para cerrar el paréntesis, pero en realidad ya tengo la fórmula aquí arriba en el cuadrado blanco. Entonces llevo el cursor al cuadrado blanco, cierro el paréntesis y aprieto Enter. Listo. Y aquí ha aparecido el logaritmo de t. Bueno, quiero el logaritmo de t para todos los valores de t en la columna. Entonces voy a hacer lo mismo que hace rato. Voy a copiar la fórmula. Pongo la crucecita en el cuadradito verde, abajo a la derecha, y voy a arrastrar hasta la última casilla. Ahí están todos los logaritmos. Ahora voy a hacer lo mismo con logaritmo de x. Pero como aquí ya tengo el logaritmo, puedo arrastrar ese logaritmo a la derecha. Listo. Y ahora lo voy a arrastrar hacia abajo. Y ahora voy a volver a poner en anaranjado esta fila y esta fila. Fíjense, ahí está. Ahora puedo mover esto. Aquí arriba puedo poner linealización por logaritmos. Listo. Ahora puedo poner también, pongo mi cursor en el gráfico y aquí pongo más, títulos del eje, y aquí tengo logaritmo de t, y arriba voy a poner logaritmo de x.
logaritmo de x en función del logaritmo de t. Y aquí está. Y aquí está mi recta, fíjense, se la ve claramente. Bueno, ahora, a ver. Ya, vamos a volver a hacer, de nuevo vamos a borrar y vamos a volver a hacer, para tener la opción de elegir el diseño rápido. Aquí borramos. Volvemos a elegir nuestros pares de valores, ponemos aquí insertar gráficos, el primer gráfico. Diseño rápido, f de x, ahí está. Ya, ahora, aquí está nuestra ecuación, pero las variables no son correctas, ¿no es cierto? ¿Cuáles deberían ser las variables? Hemos dicho, aquí en el eje horizontal tenemos logaritmo en base 10. Y cuando hacemos la linealización por logaritmos, no utilizamos unidades, por si acaso. Es solo un recurso matemático. Muy bien, ahí está la ecuación. Ahora sí, otra vez vamos a poner aquí linealización por logaritmos. Y ponemos en negrita. Y ahora a esta ecuación le vamos a bajarlo un poquitito para que haya espacio. Y vamos a poner las variables correctas. Es logaritmo de x en función del logaritmo de t. Listo. Y esa es nuestra ecuación. Otra vez la vamos a desplazar. Bien. Y aquí ya tenemos la ordenada al origen y la pendiente. La ordenada al origen vale 0,6868. Y fíjense bien aquí, la ordenada al origen es la intersección de la recta que ustedes han encontrado en el gráfico con la vertical que pasa por 0. Y aquí está el 0. Esa es la vertical que pasa por 0. Miren, aquí está el 0. Entonces la ordenada al origen es este puntito. Hay que leerlo. Y claro, en este caso sabemos que ese puntito, ese es un punto ya de la tabla. Ahí en la tabla dice 0,69. Pero aquí dice 0,6868. Esta ordenada está calculada matemáticamente. Y efectivamente vemos que la recta, que el puntito experimental está ligeramente encima de la recta. Bien. Pero nosotros cuando tomemos nuestra ordenada al origen la vamos a tomar aquí en la tabla. Y para calcular la pendiente, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos 2 puntos de la recta y vamos a asumir que son los puntos 2 y 10.
el punto 2 y el punto 10, el último. Entonces, entre esos dos puntos calculamos la variación de ordenadas y la variación de abscisas. Fíjense, ahí está. Aquí tenemos 2,08814 menos 0,69020 dividido entre 0,69897 y 0. Y el resultado es en este caso exactamente 2. Muy bien. Ahora, la pendiente ya es directamente el exponente. Hemos encontrado nuestro exponente. B minúscula es igual a 2. Y ahora, ¿cómo calculamos A minúscula? En realidad, la ordenada al origen es A mayúscula, ¿no es cierto? Este valorcito de 0,69020 es A mayúscula, la ordenada al origen. Pero nosotros no necesitamos A mayúscula, lo que necesitamos es A minúscula. Pero sabemos que A mayúscula es igual al logaritmo de A minúscula. Entonces, sacamos el antilogaritmo de A minúscula. Aplicamos esta igualdad del antilogaritmo y vamos a tener a un lado A minúscula, porque el antilogaritmo del logaritmo de A minúscula es igual a A. Y el antilogaritmo de A es 10 a la A. Si despejamos A minúscula en esta ecuación, vamos a tener A minúscula igual 10 elevada a el valor que hemos encontrado para A mayúscula, que es 0,69020. Hacemos este cálculo y encontramos 4,90. Y ahora sí podemos reemplazar 4,90 por A minúscula. Y ya tenemos nuestra ecuación que está escrita aquí. ¿Y de dónde sale la unidad? Simplemente por análisis dimensional. Si esta igualdad es cierta y aquí nuestra variable esté al cuadrado, porque ya hemos encontrado el exponente, entonces la única unidad posible para 4,90 para que se cumpla la igualdad es metro sobre segundo cuadrado. Sino, haciendo el análisis dimensional, lo que tienen que hacer es despejar 4,90 y van a ver que las unidades de 4,90 son iguales a las unidades de x divididas, pasamos esto al otro lado, por las unidades de t cuadrado. Entonces, metro sobre segundo cuadrado. Bien, ese es el segundo método de linealización. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Este documento, como les digo, lo van a tener en la plataforma y pueden revisarlo todas las veces que sea necesario, volver a hacer los gráficos, volver a hacer los cálculos, inventarlo de nuevo desde el principio y van a tener 2 semanas enteras para hacer eso y para prepararse bien para el examen. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Me gustaría escuchar sus preguntas.
Qué bien. Sí, está claro. Y ya, ahora, por si acaso, en este documento Excel he puesto una tercera hoja donde está explicado todo el procedimiento también para la hipérbola, fíjense. Vamos a pasarlo rápidamente. Ya está todo escrito, todo calculado, pero vale la pena que hagamos una breve explicación. La tercera tabla del, de la guía de laboratorio es una tabla con solo 5 pares de valores de la presión en función del volumen. Qué curioso, aquí hay un comentario que no tiene nada que ver. Lo vamos a borrar. Ya, entonces tenemos la presión en función del volumen. Y ponemos, para poder hacer el gráfico en Excel, el volumen, que es la variable independiente, a la izquierda. Hacemos el gráfico y obtenemos efectivamente la hipérbola. Esta es la forma de la hipérbola, muy fácil de reconocer. Aquí hemos puesto los nombres a los ejes, las unidades, etc. Muy bien. Ahora, primer método de linealización. Linealización por cambio de variable. ¿Qué hacemos? Reconocemos el tipo de curva, hipérbola. Como sabemos que para la hipérbola el exponente es -1, entonces aquí tenemos la ecuación P es igual a A por B a la -1, que es 1 sobre B. Entonces, el cambio de variable, ¿cuál va a ser? Z igual a B a la -1. Entonces, ¿qué tenemos que reportar? Presión en función de 1 sobre B. Y por eso aquí, gracias a Excel, hemos calculado 1 sobre B para cada uno de los valores de B. Reportamos eso en un gráfico y tenemos presión en función de 1 sobre B. Y ahí encontramos la recta. Esa recta tiene una ordenada al origen y una pendiente. Pero ojo, esto es lo que ustedes van a encontrar cuando linealicen por cambio de variable en su papel milimetrado. Y la recta que ustedes van a dibujar, si toman solamente esos puntos, no pasa por el origen, por la vertical que pasa por 0. Entonces, para encontrar la ordenada al origen, tienen que prolongar. Esto tienen que prolongarlo. Y van a ver que pasa muy cerca del origen. Aquí está, es 0,0093. Pero una vez más, nuestra ecuación, como la hemos elegido, porque hemos elegido el tipo de curva, no tiene ordenada al origen. Pero como son puntos experimentales, hay un pequeño error, entonces vamos a despreciar esta ordenada al origen del método matemático. Y lo que nos interesa solo es esta parte. Pero eso también lo van a encontrar en su gráfico. Cuando ustedes prolonguen esta recta, van a ver qué pasa por el origen. Entonces su ordenada al origen es 0 y solo hay que calcular la pendiente. Calculan la pendiente haciendo el triángulo, tomando 2 puntos de la recta y el resultado va a ser este. 0,90 newton por metro. Y ahí escriben la ecuación de la hipérbola. El otro método de linealización,
por logaritmos. Esto que hemos hecho una vez, sacar el logaritmo, lo hemos hecho para que ustedes entiendan por qué al sacar logaritmos podemos linealizar. Pero no necesitan sacar los logaritmos en esta forma teórica, en la ecuación cada vez. Lo único que tienen que hacer directamente es hacer su nueva tabla calculando los logaritmos. Eso basta. Todo este procedimiento de aquí abajo es explicativo simplemente para que se entienda bien de dónde viene. Pero lo que necesitamos en términos prácticos es calcular los logaritmos. Ahí están los logaritmos calculados y reportar el logaritmo de P en función del logaritmo de B. Y aquí encontramos una recta con pendiente negativa. Muy bien, y aquí sí ustedes tienen que prolongar la recta. Tienen que prolongarla en su gráfico hasta que cruce el eje vertical. Aquí ya no se puede despreciar. Tienen que calcular, tienen que prolongar y tienen que leer ese valor. Y ese valor va a ser en este caso menos 0,0519. Claro, en su papel milimetrado no van a encontrar tantas cifras decimales. Bueno, prolongan, entonces leen la ordenada al origen, leen la pendiente, calculan la pendiente y escriben su ecuación. Aquí está todo explicado. Muy bien, hay un tercer método de linealización que se llama linealización por cambio de papel. Ustedes han visto que existe un papel que se llama papel logarítmico. El papel logarítmico tiene doble escala logarítmica. ¿Cómo es la escala logarítmica? Es una escala que tiene divisiones cada vez más pequeñas. Para empezar, tiene ciclos. Si ustedes ven el papel, van a ver que está dividido en ciclos y se nota claramente un degradé incluso en el color. Y todos los ciclos tienen la misma longitud. Y dentro de un ciclo, las divisiones se van haciendo cada vez más pequeñas. La primera división es relativamente grande y las otras son cada vez más chiquititas hasta llegar al final del ciclo. Luego el ciclo vuelve a empezar y es como si copiáramos esa parte del papel sobre el siguiente ciclo. Otra vez la primera división es grande y las otras son chiquititas. Y cuando tienen ustedes eso tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, cuando pueden ver esas divisiones que van de grande a pequeña en los dos ejes, significa que los dos ejes tienen escala logarítmica. Y ese es el papel que necesitamos para aplicar el tercer tipo de linealización. En realidad, el tercer tipo de linealización es igual que el segundo. Es también una linealización por logaritmos. La diferencia es que ustedes no tienen que calcular los logaritmos, porque el papel hace ese cálculo. El papel ya es logarítmico, la escala ya es logarítmica. Entonces, cuando ustedes reportan 3, por ejemplo, en realidad están reportando logaritmo de 3. La ventaja de ese método, que es similar al segundo, es que ya no tienen que calcular estos logaritmos, ustedes reportan directamente en el papel logarítmico la presión en función del volumen y van a encontrar la recta. Y en esa recta hay que encontrar la ordenada al origen y hay que encontrar la pendiente. Ahora, para calcular la pendiente en papel milimetrado,
Ya no tienen que restar. Lo que tienen que hacer es medir las longitudes. Ustedes construyen su triángulo rectángulo sobre la recta y con su regla miden la longitud del cateto vertical, miden la longitud del cateto horizontal y hacen la división. Y esa es la pendiente. Vale la pena que prueben ese método también. Prepárense por si acaso entre el examen. Tienen 2 semanas para investigar y como tienen ya la referencia de las ecuaciones encontradas por los 2 anteriores métodos de linealización, entonces va a ser muy fácil que ustedes encuentren la manera de utilizar ese papel logarítmico. Y si tienen dudas, las revisamos a mi vuelta. ¿Todo está bien hasta aquí? Muy bien, la grabación ha sido bien hecha, Jonathan. Sí, Perfecto, te agradezco. Entonces, puedes compartir